48 muertos. Ese fue el número que Manuel Delgado Villegas pronunció con calma, sentado en una silla de comisaría en el puerto de Santa María, la tarde del 18 de enero de 1971, sin abogado, sin un gramo de arrepentimiento. Con la misma frialdad con que otros hombres describen el tiempo que hace fuera. La policía que le escuchaba no sabía si reírse o salir corriendo. España llevaba décadas sin tener un asesino en serie reconocido como tal. No había protocolos, no había bases de datos criminales unificadas, no había perfiles psicológicos estandarizados. Era un país que salía a trompicones de una dictadura, donde la justicia funcionaba con lo que tenía y la medicina forense dependía del médico que te tocase de turno. En ese vacío institucional, Manuel Delgado Villegas mató durante 7 años sin que nadie lo conectara. Lo llamaban el arropiero, un apodo casi entrañable, heredado del oficio de su padre, vendedor ambulante de arrope, ese dulce espeso hecho de higos que los chavales compraban por unas monedas en los mercados andaluces. Pero no había nada entrañable en aquel hombre. Era analfabeto, tartamudo, portador de una anomalía cromosómica, criado a golpes, formado en la Legión, y capaz de volver al mismo descampado durante 3 días consecutivos para abusar del cadáver de su novia. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió sin pestañear: «Así es mejor, no habla». Esta es la historia del mayor asesino en serie de la historia criminal de España. Una historia incómoda, porque el monstruo no nació en el vacío. Lo fabricaron la miseria, el abandono, la guerra, la posguerra, y un sistema que no supo ni verlo venir ni manejarlo cuando por fin lo tuvo delante. Una España que cría monstruos sin saberlo. El 25 de enero de 1943, en Sevilla, una mujer de 24 años llamada Josefa murió durante el parto. El niño que nació aquella noche se llamó Manuel. Llegó al mundo matando, sin proponérselo, y el mundo se lo devolvería de formas que nadie entonces podía imaginar. Su padre, José Delgado, era un vendedor ambulante de arrope, ese caramelo artesanal de higo que recorría los mercados andaluces en invierno y se convertía en chatarrero durante el verano. Un hombre de subsistencia, de economía precaria, sin margen para el duelo ni para la crianza. Tras la muerte de su mujer, José tomó una decisión que marcó para siempre la trayectoria de su hijo. Dejó a Manuel y a su hermana Joaquina en manos de su abuela y se marchó al puerto de Santa María, donde se casó de nuevo. Los hermanos no volvieron a vivir con él. La España de los 40 olía a ceniza. Era la España de las cartillas de racionamiento, del hambre que llevaba a las familias a raspar hierba del campo para darle algo de sabor al caldo. Era la España de los niños que trabajaban desde los 8 años en los algodonales y los olivares, que no iban a la escuela porque la escuela no daba de comer. Manuel creció en ese entorno junto a su abuela y varios parientes que, según los testimonios recopilados por el periodista Juan Ignacio Blanco, director durante años del diario de sucesos El Caso, le propinaban palizas con frecuencia. No era una excepción, era la norma. Fue a la escuela. No aprendió a leer. No aprendió a escribir. Tartamudeaba. Tenía el desarrollo cognitivo de alguien muy por debajo de su edad, y eso le granjeó el desprecio de sus compañeros y el olvido de sus maestros. Era el niño del rincón, el que nadie reclamaba. En la adolescencia empezó a robar cosas pequeñas. Carteras, herramientas, lo que encontraba. Fue detenido en varias ocasiones por escándalo público. Ya entonces los agentes lo describían como errático, violento e impredecible. Entre los 16 y los 18 años dormía en pensiones de mala muerte o directamente en la calle. Trabajaba por días en los muelles de Barcelona, cargando y descargando bultos a cambio de unas pesetas que no llegaban nunca a fin de semana. No había proyecto vital, no había horizonte, solo el día siguiente. La Legión le enseñó a matar. En 1961, con 18 años, Manuel Delgado Villegas tomó la única decisión que parecía tener sentido para un joven sin recursos, sin familia y sin futuro. Se alistó en la Legión Española. No era el único que lo hacía por esas razones. La Legión de los años 60 era un destino habitual para hombres que llegaban con deudas pendientes con la justicia, con causas abiertas o simplemente con la convicción de que la calle los iba a matar antes que ningún enemigo. No se les exigía historial limpio, se les exigía que fueran capaces de aguantar. La vida en el cuartel era dura en un sentido físico,
que hoy resulta difícil de imaginar. Los relevos nocturnos, los ejercicios en terreno abierto con equipamiento de campaña, la instrucción de combate cuerpo a cuerpo que se impartía sin protecciones ni límites claros. Manuel no tenía educación formal, no sabía leer ni escribir, pero tenía el cuerpo de alguien que había pasado la adolescencia cargando bultos en los muelles y durmiendo a la intemperie. Era corpulento, resistente, con una tolerancia al dolor que llamaba la atención de sus instructores. En ese entorno encontró, por primera vez, algo en lo que podía destacar. Lo que encontró allí fue disciplina brutal, camaradería de supervivencia y una técnica de combate cuerpo a cuerpo que cambiaría el curso de docenas de vidas. Los instructores lo llamaban el tragantón, aunque también era conocido como el golpe del legionario. Un golpe seco dado con el canto de la mano abierta directamente sobre el cuello de la víctima, apuntando a la glotis. Si se ejecutaba con la fuerza y el ángulo correctos, fracturaba el hueso hioides, colapsaba la tráquea y producía la muerte por asfixia mecánica en cuestión de minutos. No requería arma, no requería fuerza desproporcionada, solo precisión y velocidad. Manuel lo aprendió con una facilidad que sus compañeros recordarían después, cuando los investigadores fueran a preguntarles. Era de las pocas cosas que aprendió bien en toda su vida. En la Legión también comenzó a consumir cannabis con regularidad. La marihuana circulaba entre los soldados de rango bajo con más frecuencia de lo que los mandos reconocían oficialmente. Para Manuel, sin embargo, el hábito tuvo consecuencias inmediatas y graves. Le provocaba convulsiones, ataques que algunos testigos describieron como epilépticos, con pérdida de conciencia y movimientos incontrolables que podían durar varios minutos. Los episodios se repetían. El mando intentó contenerlos sin éxito. Según versiones recogidas por el inspector Salvador Ortega, en sus declaraciones a la prensa en los años 80, fue ese consumo y los episodios que desencadenó lo que llevó finalmente a declararlo no apto para el servicio. Según otras versiones, fue el propio Manuel quien desertó, harto de las sanciones y de la disciplina cuartelera. Lo que ninguna versión discute es el resultado. Manuel Delgado Villegas quedó de nuevo en la calle, esta vez con algo nuevo. Sabía matar, pero el ejército también le había dejado otra herencia, la experiencia de vivir en grupos, de observar jerarquías, de entender cómo funcionan los hombres cuando están confinados y solos. Había aprendido a detectar quién era fuerte y quién era débil, quién ocupaba espacio y quién lo cedía. Esas lecturas, rudimentarias pero precisas, le servirían durante los siguientes años para seleccionar a sus víctimas con una intuición que los investigadores describirían después como casi animal. De vuelta a la mendicidad, encontró un método para ganar dinero que pocos podían replicar. Padecía anaspermatismo, una condición médica que le impedía eyacular o lo retrasaba de forma extrema, a veces durante horas. Lo que en otro contexto habría sido una fuente de frustración, en el submundo de la prostitución se convirtió en un activo. Era capaz de mantener relaciones sexuales durante periodos extraordinariamente prolongados, lo que le dio acceso a clientes que pagaban bien, tanto hombres como mujeres. Se movía sin distinción entre ambos. Para él no había identidad sexual, solo transacción. Los psiquiatras que lo examinaron años después señalaron que esa indiferencia no era apertura ni libertad, era simplemente que las personas no le importaban en ningún sentido que fuera más allá del inmediato y material. Se convirtió en un nombre conocido en ambientes de prostitución en Barcelona, en zonas de la Costa Brava, en el sur de Francia y en ciudades italianas donde el turismo de verano generaba demanda y anonimato a partes iguales. Completaba sus ingresos vendiendo su sangre en clínicas privadas. Según los registros revisados por los investigadores durante la instrucción del caso, llegó a hacerlo más de 1000 veces. Una donación, unas pocas pesetas. 1000 donaciones, suficiente para sobrevivir durante años. Era una economía de subsistencia llevada a un extremo que decía mucho sobre cuánto tiempo había pasado sin nada. Era una vida subterránea, invisible para el Estado, imposible de rastrear. Un hombre sin domicilio fijo, sin contrato de trabajo, sin tarjeta de identidad vigente en muchos períodos, sin huella administrativa de ningún tipo. La ley de vagos y maleantes, vigente desde 1933 y reformada en 1954, lo había detenido en varias ocasiones por su condición de indigente y por sus encuentros con hombres en espacios públicos, pero siempre acababa siendo puesto en libertad al cabo de unos días. No había cargos,
No había historial policial unificado. No había nadie que conectara los puntos. En ese anonimato comenzó a matar. El primer muerto y el silencio de 7 años. El 21 de enero de 1964, Manuel Delgado Villegas tenía 21 años y caminaba sin rumbo por la playa de Lloraj, en la localidad de Garraf, al sur de Barcelona. Era una mañana de invierno. El cielo estaba bajo y gris. El mar olía a sal y a frío, ese olor particular de las playas mediterráneas fuera de temporada, cuando no hay turistas, no hay niños, no hay ruido. La playa estaba desierta, salvo por un hombre que dormía recostado contra un muro, con la chaqueta cubriéndole la cara para protegerse del viento. El hombre se llamaba Adolfo Folch Muntaner. Tenía 49 años, era cocinero y llevaba años trabajando en establecimientos de la zona. Había ido hasta allí por una razón mundana y práctica: limpiar las cacerolas. Esa costumbre era habitual entre los cocineros de la costa: atar las ollas y los perolos con un cabo, arrojarlos al agua del mar durante varias horas y dejar que la sal y el salitre disolvieran el óxido acumulado en el metal. Era barato, eficaz y no requería productos químicos. Folch había dejado los utensilios en el agua y se había recostado a descansar mientras esperaba. Tenía los ojos cerrados. No oyó llegar a nadie. Manuel se le acercó. No hubo palabras. No hubo demanda de dinero ni discusión previa. Recogió del suelo una piedra de tamaño considerable, la levantó con ambas manos y la descargó sobre el cráneo de Adolfo Folch Muntaner con toda la fuerza de la que era capaz. El impacto fue brutal. Luego le robó la cartera, el reloj y el poco dinero que llevaba encima. Fue tan rápido y tan silencioso que nadie lo vio. Dejó la piedra junto al cuerpo y siguió caminando por la playa como si nada. El cuerpo fue encontrado horas después por un pescador que venía a recoger sus redes. La investigación local no llegó a ninguna parte. No había testigos, no había sospechosos, no había móvil aparente. Un muerto en la playa en invierno, golpeado con una piedra, con las cacerolas todavía amarradas a la roca sumergida en el agua. El expediente quedó abierto, sin resolver, en los archivos de la comisaría de Sitges. Lo que nadie sabía entonces, y que Manuel Delgado Villegas nunca llegó a explicar del todo con coherencia, es por qué había matado a aquel hombre concreto. No lo conocía, no tenía nada contra él, no le había dicho nada ni hecho nada. Era simplemente un cocinero que se había echado a dormir en el lugar equivocado a la hora equivocada. Cuando años después el inspector Ortega le preguntó por qué lo había matado, Manuel se encogió de hombros y dijo que había pasado por allí, que lo había visto tirado, que había cogido la piedra. Sin más, sin ninguna lógica que un ser humano convencional pudiera sostener. Durante los 3 años siguientes, entre 1964 y 1967, no hay crímenes probados atribuibles a Manuel Delgado Villegas. Es una laguna que los investigadores nunca supieron llenar del todo. El inspector Ortega, que más tarde pasaría años recorriendo con él los escenarios de los crímenes, siempre sospechó que hubo víctimas en ese período que nunca pudieron vincularse al arropiero, casos archivados como accidentes, cuerpos encontrados en ríos o en carreteras secundarias que, en ausencia de bases de datos unificadas, jamás llegaron a conectarse con ningún sospechoso común. La España de mediados de los 60 no tenía los instrumentos para saberlo. Cada comisaría funcionaba de forma prácticamente autónoma. Los crímenes sin resolver se guardaban en archivadores y se cubrían de polvo. Lo que sí se sabe es que Manuel no estuvo quieto. Siguió moviéndose. Barcelona, Valencia, la costa mediterránea, algún viaje al sur de Francia donde los registros de la gendarmería documentaban su paso por varios puestos fronterizos en esos años. Seguía prostituyéndose, vendiendo sangre, mendigando, moviéndose entre pensiones de una estrella y noches al raso. Y en ese movimiento continuo, sin ancla y sin testigos, acumulaba una impunidad que probablemente lo fue empujando hacia adelante. El verano de 1967 lo encontró en Ibiza, que por entonces empezaba a convertirse en destino de jóvenes europeos que buscaban sol, libertad y sustancias. La isla tenía ese doble fondo que muchos lugares turísticos tienen cuando se superponen dos mundos: el de las familias en las playas y el de los jóvenes que llegaban con pocas pesetas y mucha disposición a experimentar. Manuel se movía en ese segundo mundo. El 20 de junio, en Camp Planas, una masía abandonada cerca de la localidad de Sant Jordi de Ses Salines,
coincidió con una turista francesa de 21 años llamada Margaret Helene Boudry. Ella había llegado a la isla con un joven norteamericano llamado Jules Morton. Aquella noche, en la casona con las paredes descascaradas y el olor a humedad y a tierra seca, consumieron LSD mientras Manuel los observaba. Las velas, las sombras alargadas en las paredes de piedra. En algún momento Morton abandonó la masía, dejando a Margaret sola, desnuda y sin consciencia. Manuel entró, la golpeó, la violó. Cuando ella recobró la consciencia y empezó a gritar, sacó un cuchillo que llevaba consigo y le asestó una puñalada en la espalda. Luego continuó con lo que había empezado. El cadáver fue encontrado al día siguiente. Morton, que había vuelto a buscar sus gafas y su cartera y encontró el cuerpo, huyó en estado de pánico. Los testigos lo vieron salir corriendo de la masía. La Guardia Civil lo arrestó esa misma tarde. Pasó más de un año en prisión preventiva antes de ser liberado por falta de pruebas. Fue, durante meses, el principal sospechoso de un crimen que no había cometido. El hombre que sí lo había cometido ya estaba en otro lugar. Un rastro de cuerpos por media España. El 20 de julio de 1968 hacía calor en la Vega del Tajuña, al sur de la Comunidad de Madrid. El río baja despacio en verano por esa zona, entre choperas y huertas, con ese olor a barro caliente y vegetación densa que tienen los ríos de interior cuando la temperatura supera los 35 grados. Venancio Hernández Carrasco era vecino de Chinchón y aquella mañana se encontraba trabajando en unas parcelas agrícolas de su propiedad cerca de la orilla. Era un hombre de aspecto cuidado para ser un trabajador del campo. Bien afeitado, ropa limpia, los andares de alguien acostumbrado a ser respetado en el pueblo. Se cruzó con un desconocido, corpulento, con un bigote espeso que Manuel Delgado Villegas llevaba desde los años en la Legión, con ropa sucia y cara de llevar días en la carretera. El desconocido le pidió algo de comer, o dinero para comer, que para el caso era lo mismo. Venancio Hernández lo miró de arriba a abajo y le respondió que si quería comer, que se buscara un trabajo. Probablemente lo dijo sin malicia especial. Era la respuesta automática de un hombre que había trabajado toda su vida y que no tenía paciencia para lo que consideraba vagancia. Una frase, dicha en 2 segundos. Manuel Delgado Villegas aplicó el golpe del legionario, el canto de la mano derecha sobre el cuello, apuntando a la glotis, con la velocidad y la fuerza precisas que había practicado en el cuartel hasta convertirlo en reflejo. Venancio cayó al suelo con el hueso ioides fracturado. No gritó porque no pudo. Manuel lo arrastró hasta la orilla y lo arrojó al agua. El cuerpo tardó varios días en aparecer corriente abajo. Las autoridades locales realizaron una autopsia básica y lo clasificaron como un ahogamiento accidental. Nadie en Chinchón recordaba haber visto a ningún desconocido por las parcelas aquel día. El expediente se archivó, lo que habría revelado una autopsia más rigurosa, como demostraría años después el doctor Luis Frontela, al examinar el cadáver de Francisco Marín en el Guadalete. Era exactamente la misma lesión, fractura del ioides, pulmones sin agua, muerte por asfixia mecánica previa a la inmersión. El mismo patrón, el mismo autor, pero en 1968 nadie conectó los puntos porque los puntos estaban en archivadores de provincias distintas y nadie los estaba buscando. Menos de un año después, el 5 de abril de 1969, el arropiero estaba en Barcelona. Tenía un cliente habitual en la ciudad, Ramón Estrada Saldrich, un empresario de posición económica acomodada que lo recibía en su vivienda privada en el ensanche barcelonés. No era un encuentro casual ni reciente. Manuel lo había visitado varias veces. Conocía el piso, conocía sus costumbres, sabía que Ramón Estrada manejaba dinero. Lo veía en los cuadros de las paredes, en la vajilla que usaba, en la calidad de la ropa que colgaba del perchero de la entrada. Aquel día Manuel llegó con una exigencia. Necesitaba 1000 pesetas. No como tarifa habitual del encuentro, sino como cantidad adicional que reclamaba sin dar muchas explicaciones. Ramón Estrada se negó. Hubo un intercambio de palabras. Estrada, que conocía suficientemente bien a Manuel como para no tenerle miedo, se mantuvo en su postura. Fue un error de cálculo. Manuel cogió la pata de una silla, uno de esos muebles pesados de madera maciza que había en los salones burgueses de la época, y la descargó sobre Ramón hasta que éste dejó de moverse. Le robó el reloj, la cartera y el dinero que encontró por el piso.
Las empleadas encontraron el cuerpo días después, cuando ninguno de sus contactos pudo localizarlo. Nadie en el edificio había oído nada. La investigación siguió el rastro de los ambientes de prostitución masculina durante semanas sin resultado. Manuel ya había salido de la ciudad. El 23 de noviembre de ese mismo año, 1969, Anastasia Borrella Moreno terminaba su turno de trabajo en una cocina de Mataró. Tenía 68 años, llevaba toda la vida trabajando como cocinera y vivía sola en un piso del centro. Era una mujer de costumbres regulares y horarios fijos. Salía del trabajo a cierta hora, caminaba siempre por las mismas calles, llegaba a casa antes de las 10. Esa noche, en algún punto del trayecto, Manuel Delgado Villegas se cruzó con ella, se le acercó, entabló conversación. Era capaz de eso, de parecer inofensivo durante el tiempo suficiente para que la guardia bajara. Varios testigos que lo habían conocido en distintos momentos de su vida coincidían en que tenía una sociabilidad superficial que funcionaba a corto plazo, especialmente con personas solas que no esperaban ser evaluadas. La conversación con Anastasia duró poco. En algún momento le propuso mantener relaciones sexuales. Anastasia lo rechazó con la contundencia directa de una mujer mayor que no tenía tiempo para tonterías. Manuel montó en cólera, la golpeó y la mató allí mismo, en la calle, entre las sombras de un callejón del barrio antiguo de Mataró. Luego la arrastró. La ciudad de Mataró tiene, como muchas ciudades catalanas costeras, una red de canalizaciones que en otro tiempo eran rieras al descubierto y que en el siglo XX fueron cubiertas o encauzadas. El túnel de la Riera Sirena, que atravesaba el subsuelo del barrio, era uno de esos espacios que en la práctica existían pero en los que nadie pensaba. Manuel arrastró el cuerpo de Anastasia Borrella hasta ese pasadizo. Lo metió dentro. En la oscuridad y el silencio de aquel túnel, donde no pasaba nadie y donde no llegaba ningún sonido de la calle, abusó del cadáver durante varias horas. Cuando recuperaron el cuerpo, la policía de Mataró tenía una víctima y ninguna pista. Un crimen en la calle, un cadáver arrastrado a un lugar apartado, sin testigos, sin sospechosos, sin ninguna conexión aparente con ningún otro caso. Había algo en el patrón de Manuel que desconcertaba a los investigadores que años después intentaron reconstruir su trayectoria. Mataba sin patrón reconocible, no buscaba un tipo físico concreto, no seguía un ritual previo definido, no actuaba siempre de la misma manera ni por las mismas razones. Sus víctimas probadas incluyen a un cocinero de 49 años, a una turista francesa de 21, a un trabajador agrícola de mediana edad, a un empresario gay de posición acomodada, a una anciana cocinera de 68 años, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, extranjeros y españoles, conocidos y desconocidos totales. A veces el motivo aparente era sexual, a veces era económico, a veces era simplemente que alguien le había dicho algo que no le había gustado. El criminólogo y escritor José Alfredo Piera Pellicer, que estudió el caso en profundidad y publicó un análisis del perfil psicológico del arropiero, describió a Manuel como un individuo dominado por dos mecanismos que coexistían sin regulación. Una sexualidad compulsiva que necesitaba control total sobre el objeto de deseo y una ira explosiva que se activaba ante cualquier percepción, real o imaginada, de desprecio o rechazo. En cualquier individuo, esos dos mecanismos producen conflicto. En Manuel Delgado Villegas, sin ningún freno interno ni externo, producían cadáveres. El cuerpo en el Guadalete, el 3 de diciembre de 1970, un viandante que cruzaba un puente sobre el río Guadalete, en el puerto de Santa María, vio algo que flotaba en el agua. Llamó a las autoridades. El cuerpo pertenecía a Francisco Marín Ramírez, un joven cordobés de 24 años que llevaba semanas en la ciudad. El médico militar que realizó la primera autopsia concluyó que se había ahogado. Un accidente. La familia de Francisco no lo aceptó. Exigió una segunda autopsia. Las autoridades la encargaron al doctor Luis Frontela Carreras, uno de los médicos forenses más reconocidos de la España de la época. Frontela examinó el cuerpo con metodología. Encontró dos cosas que el médico anterior no había visto o no había querido ver. Los pulmones de Francisco Marín no contenían agua, lo que descartaba el ahogamiento por inmersión en vida, y el hueso hioides estaba fracturado. Alguien le había golpeado la garganta con una técnica precisa antes de arrojarlo al río. Frontela elaboró un perfil aproximado del autor. No era la primera vez que mataba. Sabía exactamente lo que hacía
y volvería a hacerlo. Era una advertencia formal, documentada, firmada por un perito del Estado. Nadie supo entonces qué hacer con ella. 5 semanas después, el 18 de enero de 1971, desapareció Antonia Rodríguez Relinque. Todo el mundo en el barrio la conocía como Toñi. Tenía 38 años y una discapacidad intelectual que le daba el desarrollo cognitivo de una niña. Era camarera en un bar de la zona, querida por los vecinos, y desde hacía semanas aparecía acompañada de un hombre nuevo en el pueblo, Manuel Delgado Villegas, que se había presentado como su novio. El dueño del bar, al que todos llamaban Curro, recordó después que Manuel había llegado aquella tarde con unas medias en la mano, se las había enseñado y había dicho algo extraño, que eran un regalo para Toñi, y que si ella supiera que serían las últimas que se pusiera. La madre de Toñi y su hermana pusieron la denuncia ese mismo día. La policía empezó a preguntar por el barrio. El 18 de enero encontraron el cuerpo de Antonia Rodríguez Relinque entre unos matorrales en un descampado a las afueras del pueblo. Llevaba varios días muerta. La habían estrangulado con sus propias medias, y había signos evidentes de que el cadáver había sido profanado después de la muerte. El nombre que todos repetían era el mismo, Manuel, la confesión que nadie esperaba. Lo detuvieron sin resistencia. Manuel Delgado Villegas no había huido del puerto de Santa María. Estaba por allí, visible, como si no tuviera nada que esconder. Lo llevaron a comisaría para tomarle declaración. El inspector Salvador Ortega, destinado en la comisaría local, lo recibió sin saber aún que tenía delante al mayor asesino en serie de la historia de España. En los primeros minutos, Manuel negó todo. Sacó del bolsillo una entrada de cine cortada y dijo que esa tarde, cuando Toñi fue asesinada, él estaba en la sala. Ortega, que era un aficionado al cine, le preguntó por la película. Manuel no tenía ni idea. No la había visto. Luego comenzó a fingir convulsiones epilépticas. La policía siguió interrogando, y entonces Manuel Delgado Villegas habló, confesó el asesinato de Antonia Rodríguez. Luego, sin que nadie se lo pidiera, dijo que también había matado a Francisco Marín, y luego a otros, y a otros más. 48 en total, distribuidos entre España, Francia e Italia, a lo largo de 7 años. La sala de interrogatorios se quedó en silencio. El inspector Ortega miró a sus compañeros. Nadie supo muy bien qué decir. Lo que siguió fue una confesión de una precisión perturbadora. Manuel recordaba nombres, recordaba fechas, recordaba los lugares exactos donde había dejado algunos cadáveres. Cuando los agentes empezaron a contrastar sus declaraciones con los archivos de crímenes sin resolver, las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Adolfo Folch Muntaner, en Garraf. Margaret Helen Boudry, en una masía de Ibiza que el arropiero describió con detalle suficiente como para identificarla. Venancio Hernández Carrasco, en el Tajuña, aquel supuesto ahogamiento. Ramón Estrada Saldrich, en Barcelona. Anastasia Borrella Moreno, en Mataró. Y Francisco Marín, en el Guadalete. Pero la confesión fue más allá. Manuel habló de víctimas en el sur de Francia, en la Costa Azul. Habló de haber trabajado para la mafia marsellesa realizando asesinatos por encargo. Habló de una aristócrata francesa en un chalet lujoso, de una prostituta a orillas del Sena en París. Habló de crímenes en Italia. Los investigadores no pudieron verificar la mayoría de esos relatos. Lo que sí quedó documentado fue el periplo de 3 años que el inspector Ortega realizó con Manuel por media España y parte de Europa, acompañándolo a reconstruir escenas del crimen, identificar lugares donde había escondido cuerpos y señalar desde el coche de patrulla los emplazamientos con la misma naturalidad con que otros señalarían monumentos turísticos. Cuando viajaban y sonó en la radio la noticia de que un asesino mexicano había superado su número de víctimas, Manuel Delgado Villegas dijo textualmente: «Denme 24 horas y les aseguro que un miserable mexicano no va a ser mejor asesino que un español». La anatomía del horror. El inspector Ortega tardó meses en ganarse su confianza. Le llevaba comida de la que le gustaba, le compraba tabaco, le conseguía su bebida favorita en los períodos de custodia. Era una estrategia documentada en los archivos de la investigación. Construir un vínculo lo suficientemente sólido como para que Manuel siguiera hablando. Y habló. Lo que fue emergiendo de aquellas conversaciones era un retrato psicológico sin precedentes en la historia criminal española. La unidad de análisis conductual
No existía entonces en España como tal, pero los psiquiatras y psicólogos que examinaron a Manuel a lo largo de los 6 años y medio que pasó en detención preventiva coincidieron en varios puntos. Presentaba lo que hoy se clasificaría como una psicopatía de libro, ausencia de empatía, incapacidad para procesar el sufrimiento ajeno, frialdad ante situaciones que producirían angustia en cualquier persona. Cuando describía los crímenes no había culpa, había en cambio satisfacción narrativa. Disfrutaba contándolos. Se recreaba en los detalles. Según las crónicas de la época recogidas en el diario de sucesos El Caso, Manuel describía los momentos de necrofilia con la misma expresión con que otros describirían una comida especialmente buena. La necrofilia era el elemento más perturbador de su perfil. No fue un rasgo aislado. Afectó al menos a 3 de sus víctimas probadas: Antonia Rodríguez, Anastasia Borrella Moreno y Margaret Helene Boudry. En el caso de Toñi, los investigadores establecieron que Manuel regresó al descampado durante al menos 3 días consecutivos después del asesinato. Cuando Ortega le preguntó por qué, la respuesta fue la que quedó grabada para siempre en los documentos del caso: así es mejor, no habla. Y cuando le recordaron que Toñi era su novia, Manuel añadió: viva o muerta, era mía, estaba tan guapa. Las pruebas médicas que se le practicaron durante la instrucción revelaron que Manuel Delgado Villegas era portador de la trisomía sexual XY. En lugar de los cromosomas XY propios de un hombre, tenía 47 cromosomas con un segundo cromosoma Y. En la España de los 70, esa anomalía se asociaba automáticamente con agresividad aumentada y deficiencia cognitiva. Un informe psiquiátrico firmado en Madrid el 12 de abril de 1972 lo definía como un peligro social en grado supremo. Sin embargo, estudios médicos posteriores han rebatido la relación directa entre la trisomía XY y la violencia, señalando que la gran mayoría de los portadores de esa anomalía genética no desarrollan conductas criminales. El limbo judicial. Manuel Delgado Villegas pasó 6 años y medio en detención preventiva sin abogado defensor. Es, según los registros judiciales disponibles, el periodo más largo de ese tipo registrado en la historia legal española. No era un acusado, no era un condenado. Era un sospechoso que seguía confesando crímenes desde una celda, mientras el sistema judicial se preguntaba qué demonios hacer con él. La Audiencia Nacional tenía un problema real. Celebrar el juicio implicaba que la defensa podía alegar enajenación mental, y las pericias psiquiátricas que se habían ido acumulando eran claras. Manuel Delgado Villegas no distinguía el bien del mal según los criterios legales de la época. Si el tribunal lo declaraba inimputable durante el juicio y la condena máxima por los crímenes probados podía calcularse en décadas, existía el riesgo de que las limitaciones del Código Penal de la época lo dejaran en libertad en un plazo relativamente corto. El sistema no tenía herramientas para este caso. En 1978, la Audiencia Nacional tomó una decisión sin precedentes. Sobreseyó la causa y ordenó el internamiento indefinido de Manuel Delgado Villegas en un centro psiquiátrico penitenciario, sin sentencia, sin juicio, sin que ningún tribunal lo hubiera condenado formalmente por ningún delito. Nunca fue juzgado. El mayor asesino en serie de la historia criminal española no pisó nunca el banquillo. Los primeros años los pasó en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel, en Madrid. Luego lo trasladaron al de Fontcalent, en Alicante. Después al de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. Más de 2 décadas de traslados, de pasillos con olor a medicación, de rutinas cerradas. Los funcionarios que convivieron con él durante ese periodo describieron a un hombre que al principio fanfarroneaba de sus crímenes, que los contaba a quien quisiera escucharlos con evidente satisfacción y que con el paso de los años fue cambiando. Poco a poco dejó de hablar de lo que había hecho. Se volvió hermético, reservado, casi invisible. Nadie supo con certeza si fue efecto de la medicación, del tiempo o de algo más difícil de nombrar. La entrevista que España volvió a ver en 1993, el programa Dossier 21 de RTVE dedicó un documental completo al caso del arropiero. En él aparecía Manuel Delgado Villegas, ya entrado en los 50, con el bigote que siempre había llevado, más canoso y apagado que en las fotos de los años 70. Hablaba despacio, con dificultad, la tartamudez más pronunciada que nunca. En la entrevista, Manuel hablaba de sus horarios en el centro,
de que le gustaba escuchar música, de que le quitaban el tabaco por las noches y eso lo ponía nervioso. Decía que le gustaba la televisión, especialmente las películas. Cuando le preguntaron qué tipo de películas, dijo que no le gustaban las que salían mal las mujeres. La mujer te mantiene, te enseña, te da educación, afirmó. Nadie entre los que lo escuchaban pudo procesar del todo esa declaración viniendo de él. Lo que más llamó la atención a los espectadores no fue lo que decía, sino cómo lo decía. Hablaba de su vida en el centro con la misma normalidad con que cualquier persona hablaría de su trabajo. No había rastro de la magnitud de lo que aquel hombre había hecho. Era un hombre pequeño sentado en una silla, con la mirada un poco perdida, hablando de que prefería los pucheros con carne y de que el pollo no le gustaba mucho porque después te picaban los ojos mientras dormías. 6 años después, ese mismo canal volvería a mencionarlo brevemente, esta vez para informar de su muerte, el final de un monstruo en la calle. En 1998, el nuevo Código Penal que había entrado en vigor en España 3 años antes obligó a replantearse la situación legal de Manuel Delgado Villegas. La legislación establecía que ninguna persona podía permanecer en un internamiento psiquiátrico durante más tiempo del que habría correspondido a su condena si hubiera sido juzgado. Los 7 crímenes probados, con el marco penal aplicable en ese momento, implicaban un máximo que ya había sido ampliamente superado. La audiencia provincial determinó que mantenerlo internado era ilegal y vulneraba sus derechos fundamentales. Con 55 años, Manuel Delgado Villegas fue puesto en libertad, sin informe favorable de reinserción, sin evaluación de riesgo documentada, sin medidas cautelares de ningún tipo, sin supervisión posterior. Simplemente se abrió la puerta y se le dijo que podía irse. Había pasado 27 años entre psiquiátricos penitenciarios. Los últimos meses de su vida los pasó en las calles de Mataró, la misma ciudad de la provincia de Barcelona, donde su abuela lo había criado y donde él había cometido uno de sus crímenes, el de Anastasia Borrella Moreno. Mendigaba, pedía en las puertas de las iglesias. Algunos vecinos que tenían una cierta edad lo reconocían. No hay constancia de que cometiera ningún crimen durante ese periodo, aunque tampoco hay constancia de que existiera ningún mecanismo para saberlo. El 2 de febrero de 1998, Manuel Delgado Villegas murió en el hospital de Can Ruti de Badalona. Tenía 55 años. La causa fue una enfermedad pulmonar crónica provocada por décadas de tabaquismo extremo. Había llegado a fumar 10 paquetes diarios durante los años en que vivía en la calle, y el daño acumulado era irreversible. Murió solo, sin familia conocida que lo reclamara, sin que su nombre saliera en muchos periódicos. El mayor asesino en serie de la historia criminal española se apagó como se apaga un mendigo cualquier invierno, sin ruido, sin testigos, en una cama de hospital. Su caso fue objeto de estudio académico durante años. El doctor Carles Balaguer rodó en 2009 el documental Arropiero, el vagabundo de la muerte, que reconstruyó su historia. Los informes del inspector Salvador Ortega, que dedicó 3 años de su vida a recorrer con el arropiero los escenarios de sus crímenes y que declaró en una entrevista que soñaba con él periódicamente, quedaron como uno de los testimonios más completos sobre la naturaleza de aquel hombre. Lo que sobrevive de Manuel Delgado Villegas no es una figura heroizada ni romanizada. Es una pregunta incómoda. ¿Cuántos sistemas tuvieron que fallar para que un niño al que todo el mundo abandonó terminara convirtiéndose en lo que fue? ¿Y cuántos sistemas tuvieron que fallar para que lo que fue durara 7 años sin que nadie lo viera? Si este vídeo te ha parecido interesante, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Cada semana traemos al presente los casos más oscuros y fascinantes de la historia de España. La crónica negra tiene mucho que contar. Y aquí no nos callamos nada.